Si a veces sientes que llevas un peso invisible sobre tus hombros, una carga que nadie más puede ver, pero que sientes quemando por dentro, detente, porque lo que descubrirás en los próximos minutos podría explicar por qué tu vida espiritual se ha convertido simultáneamente en una bendición y una maldición. Kathryn Kuhlman conocía este secreto mortal y pagó el precio toda su vida. ¿Alguna vez te has despertado en mitad de la noche sintiendo como si algo hubiera cambiado permanentemente dentro de ti? Como si una puerta se hubiera abierto y supieras que jamás podrías cerrarla de nuevo. Lo sé, tú también lo has sentido, porque las personas peligrosamente ungidas se reconocen entre sí. Es como un código secreto grabado en el alma. Y hoy descubrirás si formas parte de este grupo selecto y atormentado. Kathryn Kuhlman decía que la verdadera unción no es una decoración espiritual, es una marca de fuego. Y quien la lleva también su maldición oculta. Existe una diferencia brutal entre las personas que fingen tener unción y las personas que fueron ungidas en contra de su propia voluntad. La primera va a la iglesia los domingos y se siente bendecida. La segunda se despierta cada madrugada cargando el peso de 1000 almas que nunca conoció. Si eres del segundo tipo, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Y si aún no lo sabes, descubrirás y deberías saberlo, porque existen 7 señales inequívocas de que estás peligrosamente ungido. 7 marcas que Kathryn Kuhlman identificó en sí misma y que casi la destruyen varias veces. La primera señal es la más aterradora de todas. Sientes las emociones de personas que ni siquiera están cerca de ti. No es empatía común. No es ponerse en el lugar del otro. Es algo mucho más violento que eso. Es como si tu alma fuera una antena dañada que capta frecuencias que no debería captar. Kathryn Kuhlman lo describía así. Era como si fuera un radar espiritual con los filtros dañados. Captaba el dolor de desconocidos en la multitud. Sentía la angustia de personas que estaban a kilómetros de distancia. Y lo más aterrador, a veces sentía la presencia de quienes ya habían partido. Si esto te sucede, sabes que no es normal. Sabes que no es algo que puedas explicar fácilmente a otras personas, porque cuando intentas contarlo, te miran con esa expresión que dice claramente, te lo estás inventando. Pero no te lo estás inventando. Estás captando ecos espirituales que la mayoría de las personas no pueden escuchar. Es como si tu alma hubiera sido sintonizada en una frecuencia diferente, una frecuencia más peligrosa. Y esto es solo el comienzo. La segunda señal es aún más perturbadora. Sientes una tristeza inexplicable cuando estás en lugares muy alegres. Sabes cuando todos están riendo, celebrando, genuinamente felices. Y tú sientes una melancolía profunda subiendo del pecho, como si vieras algo que los demás no pueden ver. Kathryn hablaba de esto en sus momentos más vulnerables. Decía que era como si pudiera ver las lágrimas futuras detrás de las sonrisas presentes, como si la unción la forzara a ver más allá de la superficie, más allá del momento, directo a la verdad cruda y desnuda de la condición humana. Es una visión espiritual que duele, porque empiezas a percibir que la alegría que las personas muestran casi siempre esconde un dolor que no saben cómo procesar. Y tú sientes ese dolor, tú absorbes ese dolor, incluso cuando no quieres. Es como si estuvieras obligado a cargar no solo tu propio fardo, sino también pedazos del fardo de todos los que cruzan tu camino. Y nadie te advirtió que la unción tenía este precio. Nadie te contó que ser elegido por Dios a veces significa ser condenado a sentir lo que Dios siente cuando mira a la humanidad. La tercera señal te hará estremecer. Tienes sueños que se realizan, pero nunca los buenos sueños. Esto le sucedía a Kathryn Kuhlman constantemente. Soñaba con accidentes que aún no habían ocurrido. Veía rostros de personas que encontraría semanas después. Recibía avisos sobre tragedias que solo se manifestarían meses más tarde. Y lo peor, siempre soñaba con las partes difíciles de la vida de las personas.
Nunca con las victorias, siempre con las pruebas. Si tienes esta marca de la unción peligrosa, ya sabes que tus sueños son diferentes. Tienen una cualidad específica, una textura espiritual que reconoces inmediatamente al despertar. No son sueños normales, son transmisiones, y odias cuando se realizan, porque significa que tuviste una vista previa del sufrimiento de alguien, que fuiste forzado a ser testigo de un dolor antes incluso de que sucediera. Es como si Dios te usara como un sistema de alerta temprana, pero nunca para las cosas buenas, siempre para las que necesitan intercesión, siempre para las que necesitan a alguien orando antes, incluso de que se manifiesten. Ya has comenzado a reconocer estos sueños, ¿verdad? Aquellos que son diferentes a los demás, aquellos que quedan grabados en tu memoria como cicatrices, aquellos que te hacen despertar con el corazón disparado y una certeza terrible de que eso va a suceder. Kathryn Kuhlman decía que esta era una de las partes más pesadas de la unción, porque te conviertes en un recipiente para la ansiedad divina, un depositario de las preocupaciones de Dios con sus hijos, y eso corroe por dentro. La cuarta señal te dejará sin aliento. Sientes una presencia observándote constantemente, incluso cuando estás solo. No es paranoia, no es imaginación, es una conciencia aguda de que no estás verdaderamente solo, nunca, como si siempre hubiera alguien o algo acompañando cada movimiento, cada pensamiento, cada respiración. Kathryn describía esta sensación como vivir bajo un microscopio espiritual. Sabía que cada palabra que decía, cada actitud que tomaba, cada sentimiento que alimentaba, todo estaba siendo observado, pesado, evaluado. Es una sensación que puede enloquecer, porque pierdes completamente la privacidad interior. Ya no puedes tener pensamientos secretos, ya no puedes esconder tus intenciones. Todo queda expuesto ante esa presencia que te acompaña. Y lo más aterrador, comienzas a percibir que esa presencia no solo es observadora, es participativa. Ella interfiere, ella dirige, ella te usa. Ya sentiste esto, ¿verdad? Esa sensación de que tus palabras no son completamente tuyas cuando estás orando por alguien, como si algo estuviera hablando a través de ti, como si fueras solo un canal para una sabiduría que no proviene de ti. Es simultáneamente el más bello y el más aterrador de los fenómenos espirituales, porque te vuelves consciente de que tu individualidad, tu autonomía, tu libertad personal, todo esto se volvió secundario ante un propósito mayor, que tú no elegiste conscientemente, fuiste elegido, y ahora tienes que cargar esa elección para siempre. La quinta señal es la que separa a los ungidos peligrosos de los ungidos decorativos. Ya no puedes mentir, ni a los demás, ni a ti mismo. La unción quema cualquier posibilidad de autoengaño. Es como si hubiera un detector de mentiras espiritual instalado permanentemente en tu conciencia. Intentas engañarte e inmediatamente sientes una quemadura interna que te fuerza a encarar la verdad. Kathryn Kuhlman vivía esta realidad de forma brutal. Ella no podía fingir que estaba bien cuando no lo estaba. No podía mascarar sus sentimientos. No podía representar una versión editada de sí misma. Y eso la hacía extremadamente vulnerable, porque la gente espera que los líderes espirituales sean perfectos. Esperan que los ungidos sean inquebrantes. Pero la verdadera unción hace lo opuesto. Rompe todas las defensas, expone todas las heridas, revela todas las fragilidades. Probablemente ya pasaste por esto. Momentos en que intentaste fingir que estabas espiritualmente fuerte, pero algo dentro de ti gritaba que era mentira. Situaciones en que quisiste proyectar una imagen de fe inquebrantable, pero tu alma se negaba a cooperar con la farsa. Es como si la unción te forzara a ser auténtico, incluso cuando la autenticidad duele, incluso cuando la verdad sobre ti es vergonzosa, incluso cuando sería mucho más fácil usar una máscara. Pero ya no puedes usar máscaras. La unción las derrite todas.
Y eso te deja expuesto, vulnerable, demasiado humano para que algunas personas puedan lidiar contigo. La sexta señal te hará cuestionar todo. Sientes una soledad profunda, incluso cuando estás rodeado de personas que te aman. Es una soledad específica. No es carencia social, no es falta de afecto. Es la soledad de quien carga algo que no puede ser completamente compartido. Kathryn Kuhlman hablaba sobre esto con un dolor visceral. Decía que la unción creaba una isla espiritual a su alrededor. La gente podía acercarse, pero nunca lograba llegar realmente a donde ella estaba, porque donde ella estaba era un lugar donde se siente el peso del mundo entero, como si cargaras la carga invisible, el peso del mundo. ¿Conoces esa soledad, no es así? Esa sensación de que, incluso rodeado de familia, amigos, comunidad, existe una parte de ti que permanece completamente aislada, una parte que carga secretos que no puede dividir, dolores que no puede explicar, responsabilidades que no puede transferir. Es la soledad de quien fue separado para un propósito, que a veces parece mayor que su capacidad de soportar, y nadie te enseñó a lidiar con esto. Nadie te avisó que formar parte de los planes de Dios muchas veces significa sentirse abandonado por Dios, que cargar su unción puede significar cargar también su distancia. Es un paradojo que dilacera el alma. Estás más cerca de Dios que la mayoría de las personas jamás estarán, y al mismo tiempo te sientes más lejos de Él, de lo que te gustaría admitir. Respira profundo por un momento, porque necesito que entiendas algo fundamental. Antes de que revelemos la séptima y última señal, todo lo que sentiste hasta ahora, todas esas marcas extrañas y pesadas de la unción, no son castigos, no son defectos, no son señales de que estás haciendo algo mal. Son evidencias de que fuiste elegido para cargar una porción específica de la carga divina. Kathryn Kuhlman tardó décadas en entender esto, y cuando finalmente lo entendió, su vida cambió completamente. Ella dejó de luchar contra esas marcas y comenzó a colaborar con ellas. Pero antes de llegar a esa revelación transformadora, necesitas conocer la última señal, la más peligrosa de todas, la séptima señal de la unción letal. Sientes que tu vida ya no te pertenece, no en el sentido romántico de entregar la vida a Jesús, en el sentido literal, visceral, aterrador, de que tus decisiones, tus sueños, tus planes personales, todo esto se volvió secundario en relación a algo que no controlas. Es como si fueras un actor que descubrió que no eligió el papel que está interpretando, que no escribió el guión que está viviendo, que no tiene derecho a cambiar el final de la historia. Kathryn Kuhlman describía esta sensación con una metáfora devastadora. Decía que se sentía como una vela que había sido encendida para iluminar un lugar específico, y que no podía elegir dónde quemarse, ni por cuánto tiempo, ni con qué intensidad. Solo podía quemarse y seguir quemándose hasta que no quedara nada. Es la marca más pesada de la unción peligrosa, porque percibes que tu vida se convirtió en un instrumento, y los instrumentos no eligen las canciones que tocan. Ellos solo responden a las manos que los usan. Si llegaste hasta aquí reconociendo la mayoría de estas señales, necesitas saber algo que cambió la vida de Kathryn Kuhlman completamente. Ella descubrió que existe una diferencia fundamental entre cargar la unción y ser consumido por ella. Y este descubrimiento salvó no solo su vida espiritual, sino su salud mental. Sientes que tu vida ya no te pertenece, pero hay algo que Kathryn Kuhlman aprendió sobre esta sensación que cambiará completamente tu perspectiva sobre lo que significa ser peligrosamente ungido. La verdad es que tienes dos opciones cuando descubres que cargas esta marca. Primera opción, puedes luchar contra ella, intentar volver a ser quien eras antes, fingir que estas señales no existen, buscar una vida espiritual más cómoda, más predecible, más normal. Kathryn intentó esto durante años
y casi enloquece en el proceso, porque luchar contra la unción es como intentar nadar contra una corriente celestial. Te agotas, te frustras y al final, la corriente siempre gana. Segunda opción, puedes aprender a bailar con ella. Y cuando Catherine finalmente hizo esta elección, fue cuando los verdaderos milagros comenzaron a suceder. Pero aquí está el secreto que ella descubrió. El secreto que transformó su unción de una maldición en un arma espiritual devastadoramente eficaz. La séptima señal, sentir que tu vida ya no te pertenece, solo es peligrosa cuando no entiendes tu verdadero propósito. Tu vida realmente ya no te pertenece, pero no en el sentido de que perdiste tu identidad, en el sentido de que te convertiste en un portal entre dos mundos, entre lo visible y lo invisible, entre lo temporal y lo eterno, entre el dolor humano y la cura divina. Y los portales no existen por sí mismos, existen para conectar. Kathryn Kuhlman descubrió que todas esas sensaciones extrañas, todas esas marcas pesadas de la unción, eran en realidad equipos espirituales, herramientas que Dios había instalado en ella para que pudiera hacer lo que las personas normales no pueden. Sentir las emociones de personas distantes era para que supiera dónde dirigir sus oraciones, para saber a quién necesitaba ayudar. Ponerse triste en lugares alegres era para ver más allá de las máscaras, tocar las heridas reales, las que nadie más ve, las que se esconden tras una sonrisa, como una máscara de Katrina en el Día de Muertos. Soñar con tragedias futuras para poder interceptar esas tragedias a través de la intercesión, para convertirse en un escudo, en una muralla, ante la desgracia, como la Virgen de Guadalupe protegiendo a sus hijos. Sentir una presencia constante para nunca olvidar que no estaba actuando sola, que tenía un guía, un apoyo incondicional, una fuerza invisible, pero omnipresente. No poder mentir para que su autenticidad rompiera las defensas de las personas y permitiera que la sanación ocurriera. Una autenticidad tan poderosa como un grito en el desierto. Sentir una soledad profunda para desarrollar una dependencia total de Dios, sin apoyarse en la aprobación humana. Una soledad tan profunda como el silencio de las montañas, pero que la conectaba con lo divino. Y sentir que la vida ya no era suya, para volverse completamente disponible a los propósitos divinos, sin resistencia personal, para convertirse en un instrumento de Dios, un luchador en la arena espiritual, listo para enfrentar cualquier reto. Cada marca de la unción peligrosa tenía un propósito, cada peso, una función, cada sufrimiento, un objetivo. Pero Catherine solo lo descubrió cuando dejó de ver su unción como un castigo y comenzó a verla como un llamado. Ahora, pause por un momento, respire profundo, sienta el aire entrando en sus pulmones, porque necesito que entienda algo que cambiará su vida para siempre. Si usted reconoció la mayoría de estas señales en sí mismo, usted no está maldecido, no está siendo castigado, no es anormal. Usted ha sido seleccionado para cargar una porción de la carga divina que las personas comunes no podrían soportar, elegido para ser un puente entre mundos, que las personas normales ni siquiera saben que existen. Y sí, esto tiene un precio. El precio es su vida común, su tranquilidad espiritual, su posibilidad de vivir una fe decorativa y cómoda, una fe superficial, un adorno espiritual. Pero lo que recibe a cambio es infinitamente mayor. Recibe la capacidad de tocar vidas de una forma que pocas personas en el planeta pueden tocar, de traer sanación donde otros solo pueden dar consejos, de romper maldiciones que otros ni siquiera pueden ver. Kathryn Kuhlman descubrió que su unción peligrosa no era una carga que soportar, era un arma que empuñar. Y a partir del momento en que hizo ese cambio de perspectiva, su vida se convirtió en un huracán de milagros imposibles. Personas que habían sido desahuciadas por los médicos salían curadas de sus cultos.
Relaciones destruidas eran restauradas instantáneamente. Vicios de décadas eran rotos en minutos, porque finalmente entendió que no había sido ungida para su propia felicidad. Había sido ungida para la felicidad de los demás. Y cuando usted acepta completamente esta realidad, cuando deja de luchar contra el peso de la unción y comienza a colaborar con él, es cuando se vuelve verdaderamente peligroso para el reino de las tinieblas. Porque una persona que ya no tiene nada que perder no puede ser chantajeada. Una persona que ha entregado su vida completamente no puede ser amenazada. Una persona que ha encontrado su propósito en la entrega no puede ser corrompida. Usted se convierte en una fuerza imparable. Pero hay algo que Kathryn Kuhlman descubrió que es aún más importante que aceptar su unción. Es entender cómo usarla sin destruirse en el proceso. Porque muchas personas ungidas se consumen completamente, se queman hasta que no queda nada y mueren vacías, exhaustas, rotas. Kathryn casi fue una de ellas, hasta descubrir el secreto de la sostenibilidad espiritual para personas peligrosamente ungidas. El secreto está en entender que usted no es la fuente de la unción. Usted es solo el canal. Los canales no se agotan cuando permiten que el agua pase, solo se rompen cuando intentan retener el agua para sí mismos. La unción no fue hecha para ser almacenada, fue hecha para fluir. Cuando usted intenta guardar la unción, cuando intenta usarla para construir su propia reputación, su propia seguridad, su propia importancia, es cuando se vuelve tóxica, es cuando comienza a consumirlo a usted, en lugar de fluir a través de usted. Kathryn aprendió a ser un canal perfecto. Recibía la unción e inmediatamente la entregaba a quien la necesitaba. No retenía nada, no acumulaba nada, no usaba nada para beneficio propio. Y cuanto más entregaba, más recibía. Es la matemática imposible del reino de Dios. Cuanto más das, más tienes para dar. Pero esto solo funciona cuando usted entiende que la unción no es de su propiedad, es un préstamo divino, y los préstamos deben ser devueltos en forma de servicio. Si usted está sintiendo el peso de la unción peligrosa ahora mismo, si usted reconoce estas marcas en su propia vida, necesito que entienda algo fundamental. Usted no necesita cargar este peso solo. Kathryn Kuhlman tenía una práctica diaria que la sostenía. Todas las mañanas, antes de hacer cualquier otra cosa, ella entregaba su unción de vuelta a Dios, como si fuera un reporte de trabajo. Ella decía: «Señor, aquí está todo lo que me diste ayer. Lo usé de la mejor manera que pude. Ahora necesito que me des fuerzas para hoy». Y todos los días, Dios renovaba su capacidad, no porque ella fuera especial, sino porque había aprendido el protocolo correcto para manejar el poder divino. El protocolo es simple: recibe, entrega, renueva, recibe la unción con gratitud, entrega la unción con generosidad, renueva la unción con humildad y nunca, nunca intentes ser dueño de aquello que solo es tuyo en préstamo. Ahora necesito contarle algo que sonará imposible, pero que Kathryn Kuhlman descubrió que es absolutamente verdadero. Cuanto más acepta el peso de la unción peligrosa, más ligero se vuelve. No porque el peso disminuya, sino porque usted se fortalece. Es como un atleta que entrena con pesos cada vez mayores. Al principio, levantar 10 kilos parece imposible. Después de meses de entrenamiento, levantar 50 kilos parece natural. Su capacidad espiritual se desarrolla en la misma proporción que su obediencia. Y llega un momento en que cargar la unción ya no es una carga, es un honor, ya no es una maldición, es un privilegio, ya no es algo que usted soporta, es algo que usted celebra. Kathryn llegó a ese punto, y cuando llegó, fue cuando se volvió verdaderamente letal para las fuerzas de las tinieblas. Porque no hay nada más peligroso que una persona que ama lo que Dios la llamó a hacer. Y si usted llegó hasta aquí, si usted reconoció la mayoría de estas señales,
es porque Dios está preparándolo para ese mismo nivel de eficacia espiritual. Pero necesito advertirle sobre algo. El camino hasta allí no es fácil, no es cómodo y definitivamente no es para todos. Muchas personas prefieren una fe más simple, más predecible, más segura. Y no hay nada malo con eso. Dios usa todo tipo de personas para todo tipo de propósitos. Pero si usted ha sido marcado con la unción peligrosa, si sientes estas señales ardiendo dentro de ti, significa que Dios tiene planes específicos para tu vida. Planes que exigen una entrega que va más allá de lo normal. La pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Dispuesto a dejar atrás tu vida común para abrazar una vida extraordinaria? ¿Dispuesto a cambiar tu seguridad personal por la eficacia espiritual? ¿Dispuesto a cargar una carga invisible, como si cargaras el peso del mundo, para tocar vidas de una manera que pocas personas logran tocar? Kathryn Kuhlman hizo esa elección y cambió el mundo. Cientos de miles de personas fueron curadas a través de su ministerio. Millones fueron impactadas por su obediencia. Y hasta hoy, décadas después de su muerte, personas siguen siendo transformadas por el legado que dejó. Todo porque ella aceptó ser peligrosamente ungida. Ahora es tu turno de elegir. Puedes cerrar este video e intentar regresar a una vida espiritual más cómoda. Puedes fingir que no reconociste estas señales en ti mismo. Puedes buscar una fe más fácil de llevar. O puedes hacer lo que Kathryn hizo. Puedes mirar esas marcas extrañas de la unción y decir, Dios, lo acepto. No entiendo completamente lo que estás haciendo conmigo, pero confío y me entrego. Si haces esta elección, tu vida nunca más será la misma. No será más fácil, pero será infinitamente más significativa. No será más cómoda, pero será devastadoramente eficaz. No será más tuya, pero será exactamente lo que el mundo necesita. Porque el mundo está lleno de personas heridas que necesitan a alguien capaz de sentir su dolor, de personas perdidas que necesitan a alguien capaz de ver más allá de las máscaras, de personas desesperadas que necesitan a alguien capaz de traer el cielo a la tierra. Y si fuiste marcado con la unción peligrosa, tú puedes ser esa persona. Tú puedes ser el canal que Dios usa para tocar vidas que nadie más puede tocar, para romper maldiciones que nadie más puede romper, para traer curación donde nadie más puede llevar esperanza. Pero eso solo sucede cuando dejas de luchar contra quien fuiste llamado a ser y comienzas a colaborar con quien Dios te está transformando. Kathryn Kuhlman resumió todo esto en una frase que cambió su vida para siempre. Morí para Kathryn Kuhlman hace mucho tiempo, y desde entonces he vivido solo para que Dios pueda vivir a través de mí. Tal vez esa sea la oración que necesitas hacer hoy. Tal vez sea hora de morir para quien pensaste que eras y comenzar a vivir para quien Dios siempre supo que podrías convertirte, porque la unción peligrosa no es una maldición disfrazada de bendición, es una bendición disfrazada de maldición. Y cuando finalmente lo entiendes, cuando finalmente lo aceptas, cuando finalmente lo abrazas, es cuando te conviertes en alguien verdaderamente peligroso, peligroso para las tinieblas, poderoso para Dios e indispensable para las personas que están esperando por alguien exactamente como tú, alguien que ha sido marcado, alguien que ha sido elegido, alguien que ha sido peligrosamente ungido.